Déjenme grabar la clase. Vamos entonces a grabar la clase en la continuidad del análisis de las fuentes de rango sublegal, ¿no? Habíamos visto las... vamos a ver, a compartir la... ok, ¿dónde es que está? Aquí. Aquí está, y entonces, bueno, habíamos visto los tipos de reglamentos, la discusión aquella sobre si hay, además de los reglamentos ejecutivos, hay otros reglamentos en Venezuela y sobre todo los reglamentos autónomos, aquellos que se dictan en ausencia de una ley. Esos son los más, el tipo de reglamento más discutido, ¿no? Porque en Venezuela no existe una norma constitucional que atribuya a la administración pública una potestad genérica para dictar reglamentos aún en ausencia de una ley. Lo que sí existe en España, en la Constitución española se le atribuye a la administración una potestad genérica de dictar normas, siempre y cuando sean de rango sublegal, que no invadan la reserva legal, etcétera, pero pueden, aún sin que haya una ley sobre la materia, podrían en España dictarse reglamentos autónomos o independientes. En Venezuela no hay una norma similar. Las normas que sobre los reglamentos existen en la Constitución y en las leyes son los reglamentos ejecutivos. En la Constitución se habla del reglamento ejecutivo que dicta el presidente de la República para desarrollar las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón, ¿no? O los reglamentos ejecutivos que dicta el Consejo Nacional Electoral para desarrollar las leyes electorales, igualmente, pues sin alterar su espíritu, propósito y razón. Y los reglamentos que desarrollan el tema de las armas y explosivas con base en la ley que se dicte sobre, o las leyes que se dicten sobre armas y explosivos. Y eso los dicta la Fuerza Armada Nacional. Esos son los reglamentos ejecutivos y a eso se refiere la Constitución nada más. Pero en cambio no se refiere a reglamentos autónomos, ¿no? Yo les hablaba de un tercer tipo de reglamentos respecto a los cuales la doctrina no ha desarrollado mucho. Yo no les puedo decir, léanse lo que dice fulanito, menganito sobre eso, porque de verdad que yo no he visto. Quizá Peñasolís, él tiene un libro, la verdad que no me acuerdo ahorita, tendría que revisarlo, sobre la potestad normativa del Poder Ejecutivo. Tendría que buscar a ver si hay algo que les pueda yo mandar a leer. Pero en todo caso, yo les digo de una vez mi concepto de reglamento autorizado, es el nombre que yo le he colocado. No me gusta mucho, la verdad sea dicha, tengo mis razones para que no me guste, pero bueno, es el único que es el nombre que más se ajusta, ¿no? A esos reglamentos que dictan órganos administrativos distintos al presidente de la República, porque, porque una ley atribuye a ese órgano administrativo, a esa autoridad administrativa, le atribuye la potestad de dictar reglamentos en una materia determinada que esa misma ley le indica. Ejemplo típico, Consejo Universitario tiene el poder de dictar reglamentos en materias universitarias, materia de estudiantes, de profesores, de exámenes, de elecciones universitarias, etcétera, dicta, o del personal administrativo. El Consejo Universitario dicta reglamentos, muchos reglamentos. En la Universidad Central de Venezuela hay muchos reglamentos, hay unas recopilaciones de reglamentos. Métanse en la página de la UCB y vean reglamentos, y van a encontrar reglamentos de exámenes, reglamentos de menciones honoríficas, reglamentos de becas, reglamentos de distintas cosas. ¿Y por qué los dictan? Bueno, porque la ley de universidades atribuye al Consejo Universitario la potestad reglamentaria dentro de la organización de la universidad. ¿Cómo llamar a esos reglamentos? ¿Son reglamentos autónomos? No, porque no se trata de una materia donde no haya ley. Hay una ley de universidad. Es la ley justamente la que le da el poder a ese órgano administrativo para dictar el reglamento. ¿Es un reglamento ejecutivo? No, porque los reglamentos ejecutivos son aquellos que dicta el presidente de la República, en general, para desarrollar la ley. Y en este caso, pues el Consejo Universitario no está dictando un reglamento para desarrollar la ley. Eso le correspondería al presidente de la República, ¿no? Él está dictando un reglamento en una determinada materia, sí, obviamente prevista en la ley, pero quien va a dictar las normas es el Consejo Universitario. La ley apenas si tiene por allí alguna mención sobre esa materia. Por ejemplo, la materia de exámenes dice que los exámenes, que las notas son de 0 a 20 y no sé qué otra cosa más dirá por allí.
la ley de universidades, pero no todo, cómo se hacen los exámenes, si son orales, si son prácticos, son escritos, cuántos son, cuánto valen, todo ese tipo de cosas, eso lo tiene, es el reglamento, no lo tiene la ley. Así que bueno, esos son los tipos de reglamento, ya eso lo vimos, se lo estoy repitiendo simplemente como para que lo tengamos fresco, y dijimos que íbamos a ver ahora los límites a la potestad reglamentaria, que los órganos que dictan reglamentos, los órganos administrativos que dictan reglamentos, ¿pueden hacer cualquier cosa con los reglamentos? No, tienen una serie de límites. Y esos límites están, normalmente se señalan que son los siguientes, lo que yo les estoy colocando ahí en el esquemita. En primer lugar, el primer límite que tiene un reglamento es la Constitución. Un reglamento no puede regular materias de la Constitución. No puede invadir, digamos, los temas constitucionales porque el reglamento no tiene poder para regular esas materias, ni menos aún para contradecir lo que dice la Constitución, ¿no? Por tanto, la Constitución se erige en el primer límite que tiene la potestad reglamentaria. Todo lo que es materia de regulación por parte de la Constitución es un coto vedado al reglamentista, no puede regular esa materia, y menos aún pretender modificar lo que diga la Constitución. Sería una violación de la Constitución, una inconstitucionalidad que haría nulo, conduciría a la nulidad de ese reglamento. Luego, en segundo lugar, las leyes. O sea, todo lo que digan las leyes tampoco no puede ser alterado por los reglamentos. Ninguna ley puede ser alterada por un reglamento. ¿Por qué? Porque la ley tiene un poder de resistencia frente a eventuales ataques de un reglamento, mientras que el reglamento no tiene poder para atacar la ley. No puede modificarla, no puede derogarla, no puede de ninguna manera, digamos, establecer normas diferentes a las que establece una ley. Todas las leyes, en particular la ley reglamentada. Cuando se trata de reglamentos ejecutivos, el reglamento ejecutivo no puede alterar ni el espíritu, ni el propósito, ni la razón de ser de esa ley, mucho menos su letra, pues, ¿no? Entonces, pero ya la letra es obvio que no puede contradecir lo que expresamente diga la ley, pero si esa ley tiene una finalidad específica que propende hacia una determinada política o algo de eso, si se dicta un reglamento que restringe y que o modifica esa orientación de la ley, eso también sería contrario a lo que dice la Constitución, que el reglamento ejecutivo no puede alterar el espíritu, el propósito y la razón de ser de la ley, ¿no? Pero las otras leyes tampoco pueden ser contradichas por reglamento. El tercer límite de la potestad reglamentaria es la reserva legal. Es decir, un reglamento no puede regular temas de la reserva legal. Cada vez que la Constitución reserve alguna materia a la ley, así no haya ley sobre la materia, no podría el reglamento invadir esa materia. No podría venir el reglamento a regular esa materia porque es una materia de la reserva legal. Está reservada a la ley la regulación de ese tipo de materia. Por eso es que Peñasolís, y yo creo que él tiene razón, dice, más o menos señala, que a falta de una ley, cuando sobre una determinada materia no hay una ley, en Venezuela prácticamente no se pueden dictar reglamentos autónomos, lo que la doctrina llama reglamentos autónomos. ¿Por qué? Porque normalmente esos reglamentos autónomos van siempre a regular alguna materia que está reservada a la ley. Es la ley la que debería regular esa materia. Pero la ley no existe. Bueno, entonces no puede el reglamento venir a suplir la ley porque estaría invadiendo materias reservadas a la ley. Entonces, por eso piensa Peñasolís que solo podrían los reglamentos autónomos tratar sobre temas internos de la propia administración, es decir, no meterse con cosas que tienen que ver con los ciudadanos, no tocar las libertades públicas, los derechos ciudadanos que están reservados siempre a la ley, son materia de la reserva legal. Entonces, bueno, la materia de la reserva legal ya sabemos, aún en ausencia de una ley sobre el tema, no podría un reglamento regular esas materias. Y todas esas, les quiero, esos límites están expresos, eso los ha dicho siempre, ¿no? La doctrina ha señalado con base, pues, en todo el razonamiento jurídico que les vengo exponiendo, dice que esos son límites para la potestad reglamentaria. Pero ahora, esos límites que antes estaban, lo decía la doctrina, pero probablemente no había como que una norma específica que lo estableciera, están regulados expresamente en el artículo 89
¿Será que lo consigo aquí rapidito? Sí. El artículo 89, numeral, aparte único, del decreto ley orgánica de la administración pública. Esta ley en realidad es un decreto ley orgánica de la administración pública, que analizaremos con mucho más detalle posteriormente cuando vayamos allá al segundo parcial, al segundo semestre. Ahí nos vamos a ocupar de la organización administrativa y este decreto ley es un decreto ley sobre la organización administrativa. Pero en este caso, también tiene otras normas sobre temas de la administración pública, no son solamente organizativos, ¿no? Como este artículo 89 que habla de la potestad reglamentaria. Y esa potestad reglamentaria dice que, además de repetir lo que dice la Constitución, que la potestad reglamentaria está atribuida al presidente de la República, al Consejo de Ministros, luego dice que no puede hacer el presidente en ejercicio de esa potestad reglamentaria. Los reglamentos no podrán regular materias o ser objeto de la reserva legal. Bueno, lo que acabamos de decir. La reserva legal es un límite a la potestad reglamentaria. Tampoco puede un reglamento infringir normas de dicho rango, es decir, no puede establecer normas que vayan en contra de lo que digan otros actos de rango legal, no solamente la ley reglamentada, sino todas las leyes o los decretos leyes que también tienen rango legal. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, una materia típica de la reserva legal. Tampoco pueden tipificar faltas o infracciones administrativas, son materias de la reserva legal. Tampoco pueden establecer penas o sanciones, ya lo han visto ustedes en derecho penal, que son materias de la reserva legal estricta. Y tampoco podrá, mediante reglamento, establecerse tributos, impuestos, tasas, contribuciones, u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Es decir, toda la potestad tributaria está reservada a la ley. Solamente mediante ley se pueden dictar, se pueden crear tributos pues, o cargas patrimoniales digamos, en beneficio del Estado y que sean una obligación para los particulares. Eso no se puede hacer mediante reglamento. Lo dice expresamente este artículo 89, aparte único. Entonces, bueno, ya lo sabíamos por la doctrina, pero ahora nos lo refuerza, ¿no? El decreto de ley orgánica de la administración pública, que esos son límites, prohibiciones que tiene la administración cuando ejerce la potestad reglamentaria, no puede invadir esas áreas ni realizar esas actividades. Y lo que no nos dice este artículo, pero que también es un límite a la potestad reglamentaria, es el deber que tiene todo reglamento de respetar reglamentos superiores. Es decir, no solo tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar las leyes, sino que también tiene que respetar reglamentos superiores. Porque lo que ocurre con los reglamentos es que no tienen una sola jerarquía, no solo tienen un rango jerárquico. Los reglamentos tienen diversos rangos jerárquicos y ese rango se corresponde con el rango de la autoridad administrativa que lo dicta. Ya sabemos que la administración está jerarquizada, orgánicamente hablando. El presidente de la República tiene un rango superior al ministro, el ministro tiene un rango superior al viceministro, el viceministro tiene un rango superior al director general, el director general tiene un rango superior al director de línea, y así sucesivamente. Bueno, cada vez que alguna de esas autoridades, incluidas dentro de la jerarquía organizativa administrativa, tenga potestad reglamentaria y dicta reglamentos, bueno, sus reglamentos tienen el mismo rango en la jerarquía normativa que el autor ocupa en la jerarquía organizativa. Entonces, el presidente de la República dicta reglamentos que valen más que los reglamentos que dicta el viceministro. Y los reglamentos que dicta el director general valen menos que los que dicta el viceministro y que los que dicta el presidente de la República. Es decir, hay una jerarquía organizativa, y esa jerarquía organizativa, en la medida en que esté acompañada de una potestad reglamentaria, no siempre es así, pues no todo director de ministerio tiene poder de dictar reglamentos. A lo mejor el único que tiene potestad para dictar reglamentos en un ministerio es el ministro, nada más. Bueno, entonces, el ministro será el único que podrá dictar reglamentos. Pero esos reglamentos que dicta el ministro serán inferiores en rango a los que dicta el presidente de la República. Entonces, el ministro en su reglamento tiene que respetar los reglamentos de mayor jerarquía como son los del presidente de la República. En la universidad tenemos un ejemplo típico de eso. Es decir, el consejo universitario tiene un rango superior al consejo de facultad, el consejo de facultad tiene un rango superior al consejo de escuela. Hay una jerarquía organizativa.
entre las autoridades universitarias. Bueno, en la medida en que esas autoridades universitarias dicten reglamentos, esos reglamentos tendrán un valor correspondiente con la jerarquía del autor del acto. Pero el Consejo de Facultad no puede dictar reglamentos que violen los reglamentos del Consejo Universitario. Porque los del Consejo Universitario valen más, tienen mayor jerarquía normativa que los del Consejo de Facultad, si es que eventualmente el Consejo de Facultad tiene ese poder de dictar reglamentos. Eso lo dice, eso no está establecido en ese artículo 89 de la ley, del decreto de ley orgánica de la administración pública, sino en la ley de procedimientos administrativos, la llamada LOPA, corrientemente, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en 1983 creo que es. Bueno, eso está en el artículo 13, creo. Vamos a ver si lo vemos rapidito. Ajá. Ahí está una regla que es bien importante. Artículo 13. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía. Un acto que dicta el Consejo Universitario no puede ser contradicho por un acto del Consejo de Facultad. Ningún acto que dicta. Ahora, cuando eso, ningún acto, así sea un acto individual, pues, ¿no? Ustedes ya saben por las clases que nos dio Didi sobre la administración, que la administración dicta actos individuales. Y él dice que los actos generales no los dicta la administración, sino la legislación. Bueno, eso era ya en Francia, en la época en que hablaba Didi. Pero aquí en Venezuela, la administración sí dicta actos generales, que no son legislación, son administración, son los reglamentos. Eso es lo que venimos viendo, ¿no? En Venezuela se admite que un acto general dictado por la administración no es legislación. Se parece más bien a la escuela alemana, que decía que los actos generales dictados, que no sean dictados por el cuerpo representativo de la voluntad general, no son legislación, sino que son administración. Bueno, inspirados un poco en esa posición alemana, de la escuela residual, digamos, la tesis del residuo, los actos generales que dicta la administración son administración, no son legislación. Y por lo tanto deben respetar a la legislación, que es lo que antes dijimos, ¿no? Los reglamentos deben respetar a las leyes, pero también deben respetar a los reglamentos de rango superior. Y lo dice el artículo 13. Pero además dice algo que ya lo veremos después con mayor detenimiento, pero vamos a irlo avanzando. Dice, tampoco podrán los actos de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general, aun cuando fueren dictados por autoridad igual o superior a la que dictó la disposición general. Eso puede ser un poco complicado de entender ahorita, pero ya les doy un ejemplo. O sea, para situarnos, artículo 13 de la LOPA, lo que está hablando es de que la administración dicta actos generales y actos generales normativos, como los reglamentos, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero también dicta actos individuales, ¿no? A diferencia de lo que le pasa a la legislación, que dicta actos generales, y eso es la ley, pero no dicta actos para ejecutar esa ley. La legislación solamente dicta la ley y la ejecuta otro. ¿Quién? La administración. Bueno, la administración, además de ejecutar la ley, también ejecuta sus propios actos reglamentarios, porque la administración sí puede dictar reglas a través de reglamentos. Bueno, un órgano administrativo que dicte actos individuales y también dicte actos generales, que dicta reglamentos, cuando dicta los de carácter particular, debe respetar los de carácter general. El Consejo Universitario, cuando dicta un acto administrativo con respecto a un profesor o a un estudiante en una materia que está regulada por un reglamento que ese mismo Consejo Universitario dictó, el Consejo Universitario tiene que respetar el reglamento, aun cuando él tiene poder, digamos, podríamos pensar que tiene el mismo poder y por lo tanto él puede mediante el acto particular decir una cosa distinta a la que dijo con el acto general, no puede hacerlo. Él tiene que respetar sus propios actos generales. Un reglamento, digamos, sobre menciones honoríficas que dice que los alumnos, para poder tener summa cum laude, tienen que tener 20 y en todas las materias. Viene un alumno que solo tiene 16, pero es buen deportista y digamos, y todo el mundo lo quiere y es delegado estudiantil al consejo universitario, por lo tanto han hecho toda una campaña para que le den el premio, la distinción summa cum laude, porque es muy querido por todo el mundo, y le dirigen al consejo universitario la petición, miren, denle
la mención summa cum laude a este amigo nuestro, porque es muy querido y muy abnegado, muy dedicado a todas las cosas universitarias, el Consejo Universitario tendrá que decir que no a esa solicitud, por más que se lo pida a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que él mismo dictó que exige la calificación de 19 y 20 puntos para la mención summa cum laude, ¿no? Entonces, no podría, porque estaría violando su propio reglamento. Ustedes pueden decir, caramba, pero si el Consejo Universitario fue que dictó ese reglamento, porque tiene que obedecer él el reglamento, lo tienen que obedecer los otros, los que están por debajo de él, pero él no. ¿Por qué? Porque él podría mañana cambiar el reglamento, él podría perfectamente modificar ese reglamento y decir 19-20, salvo que un número determinado de alumnos solicite por los méritos destacados del alumno que sea declarado summa cum laude. Pero como eso no está en la norma actual, entonces el Consejo Universitario, si dicta un acto individual, un acto particular, contrario a lo que dice el acto general, está cometiendo una ilegalidad. Ese acto es nulo o destinado a ser nulo, porque viola una norma general, aun cuando sea dictada por la misma autoridad. El Consejo Universitario no podría, entonces, violar, mediante un acto individual, un acto dictado por el mismo Consejo Universitario, pero tampoco podría violar uno dictado por el Consejo de Facultad. Aun cuando el Consejo de Facultad tiene menor rango jerárquico en la jerarquía universitaria. Uno podría decir, caramba, pero el Consejo Universitario vale más que el Consejo de Facultades. Por lo tanto, ¿quién ha dicho que el Consejo Universitario no puede decidir contra los reglamentos dictados por el Consejo Universitario? Pues no, eso no lo puede hacer. Eso viola el artículo 13. Vamos a leerlo de nuevo. Nirvia, vi que levantaste la mano, ya vamos para allá, ok. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de rango superior. Es decir, un acto administrativo no puede violar lo que diga un acto de rango superior. Pero tampoco pueden los actos de efectos particulares vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general, independientemente del rango. Por eso es que, aun cuando están en la misma disposición, están hablando de cosas distintas. Lo que está diciendo este artículo en su segunda parte es que un acto de carácter particular es siempre inferior a todo acto general, todo reglamento, digamos. Entonces, el acto individual, aun cuando lo dicte el máximo jerarca de la jerarquía, tiene que respetar todos los actos generales, aun cuando haya sido dictado por un órgano de menor jerarquía. Todo acto general es superior a un acto particular. Eso que si lo conversamos nos parece lógico, ¿no? ¿Verdad? O sea, no puede la propia administración violar sus actos generales, ¿no? Por el principio de seguridad, por el principio de igualdad, porque aquel amigo, aquel que como tiene mucha popularidad entre la gente, entonces le van a dar una mención que los reglamentos no admiten para todos los demás. Entonces, justamente por respeto al principio de igualdad y a la seguridad jurídica, y a la transparencia, etcétera, no puede la administración violentar actos de carácter reglamentario, actos normativos, cuando dicta actos de efectos particulares, ¿no? Así, quien esté actuando tenga la máxima jerarquía. No puede. Él podría cambiar el reglamento si quisiera. Una vez que cambie el reglamento, ya sus actos particulares podrán tener un carácter distinto a lo que antes estaba prohibido. Pero mientras esté prohibido, está prohibido y no lo puede ni siquiera él alterar. ¿Ok? Está claro, entonces vean ese artículo 13. Ya eso lo veremos posteriormente cuando veamos el principio de legalidad. Esas son restricciones que tiene la administración en aras del respeto del principio de legalidad. Ese concretamente se llama el principio, esa prohibición, digámoslo así, esa regla, se llama el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Los reglamentos se derogan por otros reglamentos generales, del igual o superior jerarquía. Pero un reglamento no puede ser derogado para un caso particular. No puede ser derogado singularmente, individualmente, ¿no? Nirvia, tienes la palabra, que te veo ahí que estás levantando la mano. Gracias, profesor. Buenas tardes. Profesor, una duda. Diga. En ese caso que usted está poniendo como ejemplo en la universidad, de que se viola un reglamento acordado por el Consejo Universitario, ¿quién está autorizado para violarlo? Nadie. Para violarlo, nadie. No, para violarlo no, para refutar eso. O sea, yo como, por ejemplo, yo como estudiante puedo decir o alegar, ustedes le dieron una mención summa cum laude
a fulanito de tal. O sea, ¿cuál sería la instancia que yo utilizaría en este caso para denunciar esa irregularidad? Ah, sí, sí, ya eso lo veremos. Pues, exacto, sería intentar un recurso. Tú lo que tendrías que hacer es Ok, impugnar ese acto. Eso es lo que se llama impugnar. ok, Solicitar que se ok. anule ese acto. Y tienes razón, efectivamente, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Ante quién puedo yo? Bueno, ya lo veremos. Lo verán ustedes sobre todo en administrativo 2, ¿no? Esos son los recursos administrativos. Hay recursos administrativos. Ok, En principio es el recurso de reconsideración ante el mismo órgano que dictó el acto. Van allá y le dicen, mire, usted dictó un acto que yo considero que es ilegal. Por lo tanto, le solicito que ok, usted mismo lo anule. Si él no dice nada, ok, no accede, entonces el recurso jerárquico, ante el superior jerárquico, vamos. Y si no, vamos a los ok, tribunales, recurso contencioso administrativo. Pero tienes toda la ok. razón. ¿Ok? Muy Perfecto, bien, gracias, muy profe. interesante tu pregunta, ¿cómo no? Bueno, ya dentro de poquito va a, a suspenderse esto, ya porque ya estamos running out of time. Pero bueno, vamos a seguir hablando. En el caso, de nuevo les digo, se me olvida siempre tratar de ver cómo es que es la cosa de por qué que entramos con el mismo enlace o con un nuevo enlace. Intentamos en primer lugar entrar con el mismo enlace. Si no pudiéramos, esperan que yo de inmediato yo hago lo mismo, yo me meto al WhatsApp y trato de ingresar a la reunión por el mismo enlace. Si no lo puedo hacer, me dice que no, que eso ya está vencido, lo que sea. Entonces yo abro inmediatamente una reunión y se las mando, ¿ok? Bueno, vamos entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los límites a la potestad reglamentaria, entonces podemos pasar rápidamente a la elaboración y vigencia de los reglamentos. Los reglamentos pueden ser, tradicionalmente, la idea del reglamento, como se los había dicho antes, era que el órgano con competencia para dictar un reglamento podía dictar ese reglamento a través de la manera que le pareciera mejor. O sea, lo elaboraba y como él mismo es el que lo aprueba, bueno, entonces aprueba su reglamento, ¿no? Es decir, ya está, pues, o sea, ¿a quién tiene que consultar? Normalmente los órganos administrativos son unipersonales y entonces el presidente de la República, por ejemplo, él dicta su reglamento. ¿Cómo? Él lo elabora, obvio, él no va a ser el presidente de la República, no va a ser quien elabore el reglamento, habrá un funcionario de rango inferior que le elabore el proyecto de reglamento, pero la elaboración del proyecto de reglamento no estaba regulado de una manera muy precisa en anteriores oportunidades, ¿no? Era como bastante sencillo, bastante informal, la mayor o menor formalidad para elaborar y aprobar los reglamentos dependía de la voluntad del funcionario. Si uno lo quería hacer más complejo y consultar a uno y consultar a otro y someterlo a una consulta pública o lo que fuera, eso era por propia voluntad. Si no lo hacía, no pasaba nada. Era válido ese reglamento de todas maneras. A diferencia de lo que pasa con las leyes y los demás actos de rango legal o de rango constitucional, donde los procedimientos de elaboración o de modificación sí son mucho más complejos y están regulados normativamente. Bueno, eso no pasaba así con los reglamentos administrativos, hasta que llegó la moda de la consulta. Entonces empezó a exigirse a ver la participación, la idea de que la población la ciudadanía debe participar un poco en el ejercicio del poder público. Y se empezó a pensar en la idea que los actos normativos debían ser consultados. Al menos, ¿no? Entonces, en algunas materias específicas, los planes urbanísticos, por ejemplo, en materia urbanística, entonces las leyes de urbanismo pedían la consulta, decían, en materia municipal, de alguna manera también se propendía pues, a que hubiera una participación de la población, ¿no? La primera vez que viene una ley nacional a establecer con carácter general la obligación de seguir un determinado procedimiento es justamente con la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es de 2001, creo que es esa ley. Lo que es que fue posteriormente modificada y actualmente creo que es modificada por un decreto ley y luego por otro decreto ley. Y el decreto ley actual creo que es del 2014. Después ya lo veremos con mayor detenimiento. Pero ese decreto ley orgánica de la administración pública contiene entonces reglas sobre la elaboración de los reglamentos, ¿no? Ya, como esto ya se va a acabar, entonces voy a irles mencionando las normas que tienen que consultar. Creo que las puse allí en la paginita, vamos a ver si la veo. Sí, aquí está. Elaboración y vigencia de los reglamentos. El procedimiento de elaboración
de los actos de los reglamentos está en el artículo 90 del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, ¿no? Que se refiere concretamente a los reglamentos ejecutivos, los del presidente de la República, que hay un procedimiento para elaborarlo. Y remite a unas normas sobre participación ciudadana que tiene el mismo reglamento. En el título 6 del Decreto de Ley Orgánica de Administración Pública, ese título 6 tiene unas reglas sobre participación ciudadana. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de eso, porque ya en un momentico esto se suspende, ¿no? Vamos a explicarlo con un poquito más de detalle.